Mi madre vendió mis joyas para ayudar a la familia, pero cuando revisé en qué gastó el dinero descubrí que era para beneficiar a su amante. Cuando llamé a la policía vio cómo su amante huía mientras una patrulla se la llevaba. Nunca pensé que iba a terminar llamando a la policía por algo que hizo mi propia madre, pero aquí estoy, porque lo que pasó ya cruzó cualquier límite razonable. Tengo 28 años y llevo años construyendo mi vida por mi cuenta. Trabajo, pago mis cosas, y desde hace tiempo tenía una colección de joyas que no era solo por gusto o por valor económico, sino porque muchas piezas venían de mi abuela. No eran simples objetos, eran recuerdos. Había anillos, cadenas, un par de aretes que ella usaba siempre y que me dejó cuando murió. Todo eso lo guardaba en una caja fuerte pequeña en el closet de mi apartamento. No era nada exagerado, pero sí lo suficiente como para sentirme tranquilo. Mi madre siempre ha sido un problema constante. No en plan dramático todos los días, pero sí esa clase de persona que siempre tiene algún lío, alguna urgencia, algún necesito ayuda porque la familia es primero. Durante años le di dinero, le resolví cosas, pero con el tiempo me fui cansando porque nunca era suficiente. Siempre había otra excusa, otra necesidad, otra historia. Hace unos meses empezó otra vez con lo mismo, diciéndome que estaba pasando por un momento complicado y que necesitaba apoyo. Yo le dije que no, que ya había hecho suficiente y que tenía que arreglársela sola por una vez. Hace unas 2 semanas llegué a casa después del trabajo y noté algo raro desde que abrí la puerta. No sabría explicar exactamente qué, pero esa sensación de que algo no está bien. Cuando entré al cuarto y vi el closet, lo entendí de inmediato. La caja fuerte estaba forzada. No abierta con llave, no movida, estaba literalmente dañada. Me acerqué con el corazón en la garganta y cuando la abrí vi el hueco. Faltaban varias piezas importantes. No todo, pero sí lo más valioso, lo que más importaba. No me puse a pensar mucho en ese momento, agarré el teléfono y llamé a mi madre porque, siendo honesto, fue la primera persona que se me vino a la cabeza. Nadie más tenía acceso a mi casa. Cuando le pregunté directamente, primero lo negó, como si fuera lo más absurdo del mundo. Luego cambió el tono y me dijo que sí, que había tomado algunas cosas, pero que no era para tanto y que lo había hecho por la familia. Esa frase me hizo hervir la sangre. Le exigí que me dijera dónde estaban mis cosas y me respondió con total tranquilidad que ya las había vendido en una casa de empeño. Ahí fue cuando sentí que todo se me venía encima. No solo por el dinero, sino por lo que representaban esas piezas. Le pregunté para qué demonios necesitaba ese dinero y me dio una respuesta vaga, algo sobre gastos, sobre problemas, sin detalles claros. Pero había algo en su forma de hablar que no cuadraba. No sonaba desesperada, no sonaba como alguien que hizo algo porque no tenía otra opción. Sonaba cómoda, casi como si no viera el problema. Eso me dejó con una mala espina, así que en lugar de ir directo a la policía, decidí averiguar un poco más. Revisé sus redes, cosas que normalmente no hago, y empecé a atar cabos. Fotos, publicaciones, movimientos. Y ahí fue donde todo encajó de la peor manera posible. Mi madre llevaba meses viéndose con un tipo que yo ni siquiera conocía, y no era una relación cualquiera. Había gastos constantes, salidas, cosas pagadas. Cuando profundicé un poco más, quedó claro que el dinero que necesitaba no era para sobrevivir, era para mantener a ese hombre. Cuando la confronté otra vez, ya con más claridad, no solo no lo negó, sino que terminó admitiéndolo de forma descarada. Básicamente me dijo que merecía ser feliz y que yo estaba exagerando todo. Esa parte fue la que terminó de romper cualquier duda que pudiera tener. No había arrepentimiento, no había culpa, solo una justificación absurda para algo que claramente estaba mal. Así que tomé la decisión que había estado evitando desde el principio. Llamé a la policía. No fue un impulso, no fue por rabia momentánea, fue porque entendí que si dejaba pasar esto, iba a seguir pasando una y otra vez. Cuando llegaron, ya tenía todo preparado, los mensajes, las pruebas, la información de la casa de empeño. Les expliqué todo y, para mi sorpresa, se lo tomaron bastante en serio. Lo que no esperaba era cómo terminó todo en ese momento.
Mientras los oficiales estaban hablando con mi madre afuera de su casa, apareció el tipo con el que estaba. El amante. Llegó como si nada, vio la patrulla y se quedó congelado. Hubo un momento incómodo donde todos lo miraron y luego simplemente se dio la vuelta y salió corriendo. Literalmente huyó, dejándola ahí sola. Mi madre empezó a gritar, a decir que yo estaba arruinando su vida, que cómo podía hacerle esto. Pero ya no había marcha atrás. Se la llevaron igual, mientras seguía insultándome y culpándome de todo. Y lo más extraño de todo es que, en ese momento, no sentí culpa. Sentí enojo, sí, pero también una especie de calma fría. Como si por fin hubiera hecho algo que llevaba años evitando. Actualización 1. Pasaron unos días desde que se la llevaron y todo se sintió como una mezcla rara entre caos y silencio. Las primeras horas después de lo ocurrido fueron extrañas, porque cuando llegué a mi apartamento todavía tenía esa adrenalina encima, pero al mismo tiempo estaba agotado mentalmente. No dormí bien esa noche, me despertaba constantemente pensando en la caja fuerte, en las joyas, en la cara de mi madre cuando la subieron a la patrulla. No era una imagen fácil de sacar de la cabeza, pero tampoco me generaba culpa como esperaba. Era más bien una sensación de esto tenía que pasar en algún momento. Al día siguiente me contactó uno de los oficiales para decirme que habían localizado la casa de empeño y que iban a gestionar la recuperación de los objetos. Me pidieron que fuera a identificar las piezas y presentar documentación que demostrara que eran mías. Por suerte yo tenía fotos, algunos recibos y hasta mensajes antiguos donde hablaba de ciertas piezas con amigos, así que pude respaldar casi todo. Cuando llegué al lugar, el ambiente era incómodo. El dueño no estaba contento, se notaba que quería quitarse el problema de encima lo más rápido posible. No me trató mal, pero tampoco ocultaba que le molestaba estar metido en todo eso. Me dijo que mi madre había ido con una historia inventada, que supuestamente eran cosas heredadas y que necesitaba dinero urgente. Cuando vi las joyas sentí un alivio raro, como si por fin pudiera respirar otra vez. Algunas estaban intactas, otras no tanto. Había piezas que claramente habían sido manipuladas, limpiadas de mala manera o mezcladas con otras cosas. No estaban destruidas, pero tampoco como yo las recordaba. Aún así, recuperarlas fue suficiente en ese momento. Firmé lo que tenía que firmar y me fui de ahí con una mezcla de alivio y rabia, porque todo ese desastre se pudo haber evitado si mi madre simplemente hubiera respetado un límite básico. Mientras todo eso pasaba, empecé a recibir llamadas de familiares. Primero fue mi tía, que siempre ha sido de las que justifican todo con la excusa de es tu madre. Me llamó molesta y directamente me dijo que había exagerado, que no era necesario involucrar a la policía, que esas cosas se arreglan en familia. Yo le respondí que esto no era una discusión menor ni un malentendido, que me habían robado y que además se había vendido algo que no tenía reemplazo emocional. Ella insistía en que solo era dinero y que yo estaba siendo frío. Esa conversación terminó mal porque me di cuenta de que no iba a entenderlo sin importar lo que le dijera. Después vino mi primo con un discurso parecido, pero más directo. Básicamente dijo que yo había cruzado una línea y que ahora todos estábamos pagando las consecuencias. Me dio risa en ese momento, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo que yo fuera el problema cuando la situación empezó por algo que ni siquiera debió pasar. Ahí fue cuando entendí que parte de la familia iba a preferir mantener la imagen de todo está bien antes que aceptar lo que realmente ocurrió. Un par de días después fue la audiencia inicial. Fui porque quería ver cómo se desarrollaba todo y, sobre todo, porque necesitaba cerrar ese capítulo en mi cabeza. Ver a mi madre ahí fue incómodo, no lo voy a negar. No era la primera vez que la veía en problemas, pero nunca a ese nivel. Lo que más me impactó no fue el lugar ni la situación, fue su actitud. No estaba avergonzada, no estaba arrepentida. Estaba molesta, pero conmigo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi a alguien que entendiera lo que había hecho, vi a alguien que se sentía traicionado. Durante el proceso, su versión de los hechos intentó minimizar todo. Dijo que no pensó que fuera tan grave, que creía que podía resolverlo después, que yo había reaccionado de forma desproporcionada.
Escuchar eso me dejó claro que, incluso estando ahí, no asumía realmente la responsabilidad. Para ella, el problema no era haber tomado y vendido algo que no era suyo, el problema era que yo no la cubrí como siempre lo había hecho antes. Hubo un momento específico que me marcó bastante. Su abogado trató de presentar la situación como un conflicto familiar, algo que podía resolverse sin mayores consecuencias. Pero cuando se mencionaron las pruebas, los mensajes donde ella misma admitía lo que hizo y la forma en que se manejó todo, la cosa cambió de tono. Ya no era una simple discusión, era un acto claro con intención y sin consentimiento. Ahí fue cuando noté por primera vez una pequeña grieta en su actitud, como si empezara a entender que esta vez no podía salirse con la suya tan fácil. El tema del amante también salió a relucir, aunque no con tanto detalle como yo esperaba. Aún así, fue suficiente para dejar claro que el dinero no se había usado para ninguna necesidad real. Cuando eso se mencionó, sentí que todo encajaba aún más y que la decisión que tomé tenía más sentido de lo que algunos querían hacerme creer. Después de la audiencia, salí con una sensación extraña. No era satisfacción ni alivio completo, pero tampoco era culpa. Era más bien una claridad que no había tenido antes. Durante años había estado resolviendo cosas que no me correspondían, cubriendo errores ajenos y justificando comportamientos que en cualquier otra persona habría rechazado sin dudar. Ese día entendí que lo que hice no fue una reacción exagerada, fue poner un límite que llevaba demasiado tiempo posponiendo. En los días siguientes, el silencio de mi madre fue total. No me llamó, no me escribió, nada. Al principio pensé que tal vez estaba procesando todo, pero luego entendí que probablemente estaba más enfocada en su propia situación que en lo que había pasado entre nosotros. Curiosamente, ese silencio fue lo más tranquilo que había estado en mucho tiempo. No había llamadas pidiendo ayuda, no había historias urgentes, no había presión constante. Eso me dio espacio para pensar con más claridad y empezar a tomar decisiones que llevaba tiempo evitando. Revisé todo en mi casa, reforcé la seguridad, cambié rutinas y, sobre todo, empecé a plantearme seriamente qué tipo de relación quería tener con ella después de todo esto. Porque más allá del robo, lo que realmente me había afectado era la forma en que lo justificó, como si yo no importara en absoluto en la ecuación. Y cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Esto no fue un error aislado, fue el resultado de años de comportamientos que yo mismo había permitido al no poner límites firmes desde antes. La diferencia ahora es que ya no estaba dispuesto a seguir en ese ciclo. Actualización 2. Pasaron un par de semanas más y las cosas no se calmaron como pensé al principio, más bien cambiaron de forma. Al inicio todo era el tema legal, la recuperación de las joyas, las llamadas de la familia, pero con el paso de los días empezó a salir a la superficie algo más feo, más personal, que no tenía que ver solo con el robo sino con todo lo que estaba detrás. Yo seguía trabajando normal, intentando retomar mi rutina, pero cada vez que tenía un momento libre me encontraba pensando en lo mismo. En cómo llegamos a ese punto y en todas las veces anteriores donde ignoré señales claras. Durante ese tiempo terminé de asegurar todo en mi apartamento. Cambié la cerradura principal, instalé cámaras dentro y fuera, reforcé la puerta del closet y compré una caja fuerte mejor. No lo hice desde el miedo, sino desde una especie de determinación fría de no volver a estar en esa posición. También bloqueé cualquier acceso que mi madre pudiera tener, aunque en teoría ya no tenía copia de las llaves. No quería dejar ningún espacio para accidentes o excusas. Unos días después de eso, recibí una llamada que no esperaba. Era mi madre. No contesté de inmediato, la dejé sonar varias veces hasta que finalmente decidí responder más por curiosidad que por otra cosa. Su voz no sonaba como antes, no estaba agresiva ni a la defensiva, estaba alterada de otra manera, como si algo la hubiera descolocado por completo. No empezó pidiendo disculpas ni nada parecido, empezó hablando del tipo con el que había estado. Me dijo que él no le estaba contestando, que la había bloqueado de todos lados y que no entendía qué estaba pasando. La escuché sin interrumpirla, y poco a poco fue soltando más cosas sin darse cuenta. Admitió que le había dado dinero más de una vez, no solo lo de las joyas.
Había pagado salidas, le había comprado cosas, incluso mencionó que había cubierto gastos personales de él porque estaba pasando un mal momento. Mientras hablaba, se notaba que todavía intentaba justificarlo, como si quisiera convencerse a sí misma de que tenía sentido. En un momento dijo que él no podía haber desaparecido así después de todo lo que ella hizo por él, y ahí fue cuando entendí que el golpe que estaba recibiendo no tenía que ver conmigo. Tenía que ver con que ya no tenía a quien culpar ni a quien aferrarse. No le dije mucho. La dejé hablar hasta que se quedó en silencio y luego le dije que no podía ayudarla con eso. No levanté la voz ni discutí, simplemente le dejé claro que no era mi problema. Antes de colgar, intentó cambiar el tono y mencionó que todo esto se había salido de control por mi culpa, que si yo no hubiera llamado a la policía nada de eso habría pasado. Esa parte no me sorprendió, pero ya no me afectó como antes. Le respondí que si no hubiera robado, no habría habido nada que denunciar. Colgué sin esperar respuesta. Después de esa llamada me quedé pensando en algo que no había considerado con tanta claridad hasta ese momento. No solo me había robado, también había estado viviendo en una especie de realidad paralela donde sus decisiones no tenían consecuencias reales. Y ahora que todo estaba cayendo, no sabía cómo manejarlo. Eso no me generó lástima, me generó más distancia. En paralelo, decidí investigar un poco más sobre el tipo. No porque quisiera meterme más en el problema, sino porque había demasiadas cosas que no cuadraban. No fue complicado encontrar información básica, y lo que apareció confirmó lo que ya sospechaba. Tenía antecedentes por estafas menores, situaciones donde se aprovechaba de otras personas para sacar dinero. Nada extremadamente grande, pero suficiente como para ver un patrón claro. No era alguien que simplemente apareció en la vida de mi madre por casualidad, era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando esa información salió en una de las revisiones del caso, la reacción de mi madre fue completamente distinta a la que había tenido hasta ese momento. Ya no era enojo ni negación, era una mezcla de sorpresa y humillación. Se notaba que no lo había visto venir, que realmente había creído en lo que él le decía. No dijo nada en ese momento, pero su expresión cambió por completo. Fue la primera vez que la vi sin esa seguridad falsa que había mantenido todo el tiempo. Mientras tanto, la situación con la familia seguía dividida. Algunos empezaron a cambiar de postura cuando salieron más detalles, pero otros se mantuvieron firmes en la idea de que yo había exagerado. Ya no discutía con ellos, simplemente dejé de responder ciertos mensajes y de involucrarme en conversaciones que no llevaban a nada. Me di cuenta de que intentar convencerlos era una pérdida de tiempo y energía que ya no estaba dispuesto a gastar. También empecé a notar algo que no había sentido en mucho tiempo, tranquilidad. No era felicidad ni satisfacción, era más bien una ausencia de tensión constante. No tenía que estar pendiente del teléfono esperando otra crisis, no tenía que resolver problemas ajenos, no tenía que justificar decisiones que no eran mías. Era un silencio raro, pero necesario. Con el paso de los días, esa claridad se fue asentando más. Ya no se trataba solo de lo que pasó con las joyas, se trataba de todo lo que permitió que eso pasara. Y cuanto más lo analizaba, más evidente era que este punto de quiebre era inevitable tarde o temprano. La diferencia es que esta vez no estaba dispuesto a retroceder para mantener una falsa paz. No hubo grandes confrontaciones en ese periodo, no hubo escenas dramáticas constantes. Fue más bien un proceso donde cada pieza fue cayendo en su lugar, donde las consecuencias empezaron a sentirse de forma real para todos los involucrados. Y en medio de todo eso, yo tomé una decisión que ya no tenía vuelta atrás, aunque todavía no la había dicho en voz alta a nadie. Sabía que, después de todo esto, nada iba a volver a ser como antes, y por primera vez no me molestaba que fuera así. Actualización final. Pasaron un par de meses más y todo terminó de acomodarse de una forma que, siendo honesto, no habría imaginado al principio. El proceso legal avanzó sin demasiados giros inesperados, pero sí con suficiente peso como para que dejara consecuencias claras. Mi madre terminó aceptando un acuerdo para evitar algo más serio, lo que implicó admitir lo que había hecho, pagar una restitución y quedarse con antecedentes que no va a poder borrar fácilmente. No fue una condena extrema,
pero tampoco fue algo que pudiera ignorar como si nada hubiera pasado, y creo que eso fue lo que más le golpeó al final. Durante ese tiempo no tuve contacto directo con ella. Después de aquella llamada donde todo giraba alrededor del tipo que la había dejado tirada, el silencio volvió, pero esta vez fue distinto. No era solo ausencia de comunicación, era una distancia más marcada, como si ambos entendiéramos que cualquier conversación solo iba a repetir lo mismo sin llegar a nada. Aún así, de vez en cuando me llegaban mensajes. Al principio eran cortos, cosas como preguntarme cómo estaba o diciendo que quería hablar. Luego empezaron a ser más largos, más cargados, con explicaciones que intentaban justificar lo que pasó o suavizarlo. Decía que había cometido un error, que no pensó que llegaría tan lejos, que todo se salió de control. Leí algunos de esos mensajes, otros ni siquiera los abrí. No porque no pudiera, sino porque ya no sentía la necesidad de responder. Había una parte de mí que durante años se habría enganchado en esa conversación, intentando arreglarlo, intentando entender, intentando reconstruir algo. Pero después de todo lo que pasó, esa reacción simplemente no apareció. No había enojo constante ni ganas de discutir, había más bien una especie de cierre interno que no necesitaba más explicaciones. La situación con la familia también terminó de definirse en ese tiempo. Algunos que al principio estaban en contra empezaron a cambiar de postura cuando vieron las consecuencias reales, no solo el arresto, sino todo lo que vino después. Entendieron que no fue una reacción exagerada ni impulsiva, sino algo que tenía base y que no se podía ignorar. Otros, en cambio, se quedaron en la misma posición, repitiendo que las cosas se podían haber manejado de otra manera. Con esos últimos simplemente dejé de interactuar en ese tema. No los bloqueé ni corté totalmente el contacto, pero establecí una distancia clara en cualquier conversación que intentara llevarme de nuevo a justificar lo que ya estaba más que claro. En paralelo, mi vida empezó a sentirse más estable de una forma que no esperaba. No hubo un momento específico donde todo cambió, fue más bien progresivo. Volví a enfocarme en mi trabajo sin esa distracción constante, retomé hábitos que había dejado de lado y, sobre todo, empecé a notar que ya no vivía con esa expectativa de que en cualquier momento iba a surgir otro problema ajeno que tenía que resolver. Esa sensación de calma no era espectacular ni emocionante, pero era consistente, y eso la hacía valiosa. También terminé de reorganizar todo en mi casa. No solo por seguridad, sino como una forma de cerrar ese capítulo. Las joyas volvieron a su lugar, esta vez mejor protegidas, y aunque al principio cada vez que las veía recordaba todo lo que pasó, con el tiempo esa carga emocional fue bajando. Siguen teniendo el mismo valor para mí, pero ya no están ligadas únicamente a ese momento, sino a lo que representaban desde antes. Hubo un punto donde consideré responderle a mi madre, no para retomar la relación como antes, sino para dejar las cosas claras de una vez. Pero cuanto más lo pensaba, más entendía que no hacía falta. Todo lo que tenía que decir ya estaba implícito en lo que había hecho y en lo que había decidido no hacer después. No responder también era una respuesta, y era más coherente con lo que realmente sentía que volver a entrar en una conversación que probablemente terminaría en lo mismo de siempre. Lo último que supe de ella fue a través de un familiar que mencionó que estaba teniendo problemas para estabilizarse. Que la situación con el tipo había sido peor de lo que parecía y que todavía estaba intentando arreglar sus cosas. No pregunté más detalles. No porque no me importara en absoluto, sino porque entendí que involucrarme otra vez, aunque fuera desde la curiosidad, iba a reabrir algo que ya había decidido cerrar. Mirando todo en perspectiva, lo que más me quedó claro no fue solo el tema del robo ni el escándalo que vino después, sino el patrón que había estado ahí durante años. Esto no empezó con las joyas, ni terminó con el arresto. Fue el resultado de muchas decisiones acumuladas, de muchos momentos donde se cruzaron límites sin consecuencias reales. La diferencia esta vez fue que decidí no seguir en ese ciclo. No siento que haya ganado algo en el sentido típico de la palabra. No hay una satisfacción dramática ni un momento de cierre perfecto. Lo que hay es una sensación mucho más simple pero más sólida, ya no estoy cargando con algo que no me corresponde. Y eso, después de tanto tiempo, es suficiente.
Si alguien me hubiera preguntado antes si sería capaz de llegar hasta este punto, probablemente habría dicho que no. Pero cuando lo ves desde adentro, cuando vives cada paso y cada consecuencia, deja de ser una cuestión de elección complicada y se convierte en algo necesario. No fue una decisión impulsiva, fue algo que se fue construyendo hasta que no hubo otra opción que hacerlo. Y si hay algo que tengo claro ahora, es que no voy a volver atrás. No importa cuántos mensajes lleguen, cuántas explicaciones aparezcan o cuántas personas opinen que debería haber hecho algo diferente. Hay cosas que, una vez que pasan, cambian todo de forma irreversible. Esto fue una de ellas.